Hola, soy María José Ferrada, escritora chilena. Bueno, Cramp es una novela que trata sobre la historia de una niña con su padre vendedor viajero. Y se trata de cómo esta niña, a partir del oficio de su padre, intenta como entender cómo funciona la vida, un poco la existencia. Entonces, ella va tomando lo que tiene a mano, ¿no? Y en el caso del padre es el catálogo de ferretería. Entonces, con eso ella va construyendo un poco explicaciones a la vida, a lo que le pasa, a los motivos de por qué le pasa, qué sentido tiene, como es la búsqueda de sentido que uno cree que no es tan intensa en los niños, pero yo creo que al contrario, que es la época en que la búsqueda de sentido es más urgente, porque no entendemos bien cuando somos niños por qué estamos aquí, dónde estábamos antes de estar aquí, qué va a pasar con nosotros cuando ya no estemos. Son preguntas que uno se hace mucho a esa edad. Entonces la niña usa el catálogo un poco como los adultos después ya utilizamos otras cosas para construir como eso, una explicación. Yo hice este libro porque la historia de estos 34 niños que fueron ejecutados, o hay solo uno ahora que está en calidad de detenido desaparecido, era bien desconocida en Chile, a pesar de que ellos estaban en los informes oficiales que se hicieron cuando terminó la dictadura, pero están dentro de un mar de nombres, no están como separados por su categoría de niños. Y a mí me parecía que había que separarlo. ¿Por qué? Por una parte, sobre todo pensando en los niños, que yo creo que es importante que conozcan la historia de su propio grupo, digamos, qué ha sido lo que les ha pasado, como qué lección podemos sacar de eso, cómo lo pueden aplicar. Los niños son súper buenos para aplicar eso a su propia vida. Entonces, creo que el desafío de ese libro fue cómo hacer que no fuera un pozo sin fondo la historia. Creo que cuando uno plantea algo doloroso también tiene que de alguna forma plantear una salida a ese dolor. Y en el caso de ese libro es un libro que tiene un poema para cada niño, pero que se centra en el momento en que el niño estaba vivo, jugando. Los informes, a diferencia del libro, se centran en la situación de muerte, en cómo quedó el cuerpo, cómo fue ese minuto. Y a mí me parece que hay una cosa, si bien el informe es fundamental, sin informe no es imposible, sin ese reconocimiento, que exista justicia, pero creo que también hay una cosa muy dolorosa en que el nombre de esos niños quedó para siempre asociado a un relato de una crueldad absoluta. Entonces el objetivo un poco es celebrar la vida de esos niños que tuvieron y cuestionarnos un poco que tenemos que hacer todo lo posible para que la vida de ningún ser sea interrumpida de manera violenta, y qué podemos hacer nosotros para eso, cómo se construye el respeto, cómo se construye la aceptación del otro. Los niños rápidamente se van hacia ese tipo de reflexiones que finalmente yo creo que son importantes para que sepamos convivir y situaciones como esa no se repitan, ¿no? Sí, yo creo que tanto para mí como escritora, yo trabajo mucho con niños a los que les voy a enseñar a la escuela o algo así, como yo trabajo y como ellos pueden también hacer sus propios poemas. Y yo creo que, porque considero que la poesía es una forma de expresión muy sanadora para el que escribe. Entonces creo que es una herramienta que puede ser buena para los niños, que puedan expresarse a través de su lengua. Entender un poco, ir nombrando de alguna manera, es también dando importancia a lo que veo.
Y en ese sentido, claro, hay lugares donde la belleza es muy fácil de detectar. Por ejemplo, si estoy en un lugar donde hay mucha naturaleza, es muy fácil hacer un poema. Pero justo como la mayoría de los niños no están en ese tipo de lugares, sino que están en ciudades en que la vida es compleja, no es llegar y ver algo bello, pienso sobre todo en la realidad latinoamericana. Creo que justamente la poesía más interesante es esa que puedo ver desde un lugar muy adverso, porque creo que ahí es más importante que yo como niño la vea. Y en ese sentido, claro, por ejemplo, la visión de la luna, ese tipo de cosas, la poesía lo que creo que puede hacer es como irte acompañando en el camino, siendo como una especie de amigo que te dice dónde poner atención. Pero luego ya para que tú tomes esa forma y ya lo hagas de manera independiente. Creo que eso que yo le explico a los niños también lo aplico en mí. Entonces ir buscando en todas partes. Ese libro está dedicado a un espacio que se llama la Villa Grimaldi, que hoy es un parque por la paz, pero en un momento fue un centro de detención. Y ahí hay una salita que se llama la sala de los objetos, creo que se llama, donde están las cosas que los familiares llevaron de las personas que desaparecieron ahí, pero las cosas como sus anteojos, sus pañuelos. Entonces, mirar esa sala, que es una sala muy pequeña, no es una sala como un museo, sino que es como realmente una habitación donde están las cosas, te queda muy claro lo que significa la falta de que esa persona no esté. Como que hay una soledad hay como una sensación de algo muy irreparable que es muy clara en esos objetos que quedaron. Entonces creo que a la vez también es una imagen muy concreta. Mi público lector generalmente son los niños o también son los grandes, pero yo estoy acostumbrada a acomodarme al más chico, digamos. Y creo que juntar lo concreto con emociones como la de pérdida más abstractas nos ayuda un poco a como dar nombre. Siempre creo que ayuda dar nombre a lo que me pasa, porque de alguna manera lo va delimitando y va permitiendo que yo tienda puentes también, no solo desde mi emoción, sino también desde mi razón, y que así yo vaya reparando, ¿no? Creo que hay una reparación que hace la sociedad completa en esos casos, que es deseable que la haga. Pero también las reparaciones que va haciendo cada persona que se enfrenta a esa historia, que es la historia de su comunidad finalmente. Entonces, creo que la literatura ayuda a conocer desde otro lugar esos temas que es importante que los niños conozcan, porque es la historia de su comunidad, de los suyos. Entonces yo tengo que saber las heridas que tienen los míos para también saber la fuerza que tienen los míos. Importante que la lengua nos permita entregarle a otro esa historia. Yo creo que eso es muy importante, el traspaso que nos permite hacer la lengua de nuestra propia memoria. Sí, con los niños creo que es importante. Es que en el caso de la literatura infantil creo que lo bonito que tiene es que es un poco inseparable de la visita a las escuelas y la conversación con los niños. Y eso creo que a mí me han enseñado muchas cosas a los niños, como formas de ver el mundo que para los adultos son muy fijas. El niño tiene como la capacidad de desestabilizar eso. Cuando pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Y por qué? Los adultos no, cuando ya te dicen un motivo, uno no le sigue preguntando al otro por qué, le puede preguntar una vez, pero no continúa hasta que desarma muchas de nuestras construcciones que después de ser sometida al interrogatorio de un niño nos damos cuenta que son construcciones que no son tan firmes, y eso creo que da un espacio también de libertad, ¿no?
Entonces sí, han sido como unos buenos amigos y unos buenos profesores.